Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, esta mañana tenemos el privilegio de tener a un viejo conocido, fuimos compañeros del Instituto Bíblico y el Señor lo ha estado utilizando a él por muchísimos años de diferentes maneras. Él fue director del Departamento de Vida en el instituto allá en Nueva York. Después fue director de instituto en Hungría, Dios lo ha utilizado allá un tiempo. Y ya hace un tiempo que él se dedica a ser profesor asociado del Seminario Teológico de Dallas. Así que es realmente un privilegio tener un profesor como él. Le damos la bienvenida al señor Paul Weaver. Fuerte el aplauso para él. Good morning. It's a privilege to be here with you. Es una alegría estar con ustedes. And I am a Word of Lifer. Soy una persona de palabra de vida. As was mentioned, I've been with Word of Life. I actually was with Word of Life for 18 years. Como se mencionó, estuve en palabra de vida por 18 años. And so Word of Life's like the mob. You never leave. Palabra de vida es un poquito como la mafia. Nunca podés dejarlo del todo. And so you didn't know that? ¿No sabían eso? De palabra de vida. You're part of the family forever. Así que ya son parte de la familia para siempre. It's a good family to be a part of. Pero es una buena familia para ser parte. And so my wife and I were in Hungary for 13 years. Mi esposa y yo estuvimos en Hungría por unos 13 años. And directing the Bible Institute, as was mentioned, I believe. Como mencionó él, dirigiendo el Instituto Bíblico. And then 5 years at the campus in New York. Y 5 años ahí en la propiedad que tiene palabra de vida en Nueva York. And over 25 years ago, we were classmates Y hace unos 25 años atrás fuimos compañeros de clase at the Word of Life Bible en Institute el in New Instituto York. Bíblico Palabra de Vida en Nueva York. Who would have known that we'd be here on stage together years later? ¿Quién lo hubiera pensado que íbamos a estar en un escenario juntos tantos años And después? so God has great plans for you. Así que Dios tiene grandes planes para vos. But if you knew where you would be in 25 years, you'd be scared. Pero si supieras dónde vas a estar de acá a 25 años, estarías asustado. It's one step at a time. Eso es un paso a la vez. God shows us what we need to know when we need to know it. Y Dios nos muestra lo que tenemos que saber en el momento que lo tenemos que saber. And so I love what's going on here Me encanta lo que está sucediendo acá, at this Bible Institute. en este instituto bíblico. And I love that this is happening in 15 other campuses around the world. Y también sé que está pasando lo mismo en 15 lugares diferentes alrededor del mundo. The same philosophy, Con la misma filosofía, same biblical doctrine, la misma doctrina bíblica and same commitment to knowing God and making Him known. y el compromiso de conocer a Dios y hacerlo conocido. Well, I've been at Dallas Seminary now 3 years, He enseñado en el seminario ahora por unos 3 años. but I teach for Word of Life, 4 or 5 locations each year. Enseño para Palabra de Vida en 4 o 5 institutos bíblicos cada año. And my wife's heart and mine is missions. Porque mi corazón y el corazón de mi esposa también está en las misiones. Training nationals, Entrenar a los nacionales and so we pray that will be a part of our lives the rest of our lives. y oramos para que eso sea parte del resto de nuestras vidas. And I love bringing students with me. I have a student with me this week from Dallas Seminary. También disfruto traer alumnos a los viajes. Esta semana traje un alumno del seminario. John's with me over here. John está conmigo acá. He's a retired dentist. Es un dentista que ya se ha jubilado. And in Christian ministry, you don't retire, right? Y en el ministerio evangélico, en el mundo cristiano, no te jubilás. So he's working on his master's degree at Dallas Seminary. Así que él está trabajando en su máster en el seminario teológico In ahí, apologetics. de Dallas y en apologética. And is planning to teach apologetics after his graduation. Y él, luego de graduarse, su plan es enseñar apologética. Well, in our short time together, let's turn to Daniel chapter 1. En nuestro breve tiempo juntos vamos ahí a buscar en Daniel capítulo 1. I want to talk about, I don't really want to talk about Satan's threefold plan, but we're going to. Voy a hablar de algo que realmente no sé si me gusta hablar, pero vamos a hacer lo que es el triple plan de Satanás. But I think Satan's threefold plan for you is the same as Nebuchadnezzar's threefold plan for Daniel and his 3 friends. Porque pienso que el triple plan de Satanás para vos es igual que tuvo Nabucodonosor con Daniel y sus amigos. And so we're going to look today at this first chapter of Daniel chapter 1. Así que vamos a mirar entonces del primer capítulo, Daniel capítulo 1. And a little historical context is helpful. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico que nos ayuda. You might remember that the United Kingdom is a distant memory. Tal vez se acuerdan que el Reino Unido ya había estado lejos atrás en la memoria. The kingdom under Saul, then
David and then Este Solomon, reino bajo Saúl, y después David y Salomón, that's over. eso había terminado. And we have two kingdoms that developed out of that. Había dos reinos que habían resultado de eso. The fracture of the 10 northern tribes, La fracción de las 10 tribus del norte, known collectively as Israel, conocidas colectivamente como Israel, and the two southern tribes, y las dos tribus del sur, known collectively as Judah. conocidas colectivamente como Judá. Judah being the most prominent of those two Que está tribes. siendo más prominente de las dos tribus. And so the United Kingdom's a distant memory. Así que esto de los reinos todos unidos era algo que había quedado atrás en la memoria, en el We have pasado. division Ya tenemos la división because of disobedience to God's covenant. por desobediencia al pacto con Dios. God promised what would happen. Y Dios prometió lo que iba a pasar. God was faithful to his covenant, Y Dios fue fiel a su parte del pacto. but the Jewish people were not faithful to their covenant. Pero los judíos no fueron fieles a ese And pacto. so God did what he promised. Así que Dios hizo lo que Él prometió. So in 722, the 10 northern tribes were taken into captivity. Así que vemos ahí en el 7:22 que las 10 tribus del norte fueron llevadas al cautiverio By the Assyrians. por el imperio asirio. But the southern two tribes remained there for a few hundred years, 100 plus years longer. Pero las tribus del sur permanecieron ahí por algo más de 100 años, vamos a decir así. But the southern two tribes are now going to be taken in captivity by the Babylonians. Pero luego estas tribus del sur también iban a ser llevados cautivos por Babilonia. So they're taken in captivity by by Nebuchadnezzar. Así que ellos son llevados cautivos ahí por Nabucodonosor. We see in the book of Daniel the rising of kingdoms and the fall of kingdoms. En el libro de Daniel vemos cómo se levantan reinos y cómo caen. And imperios. Babylon is going to be a tool that God uses to discipline Israel. Y eso va a ser una herramienta que Dios va a utilizar para disciplinar a Israel. So although Judah did not get taken by the Syrians, they're now going to be taken by the Babylonians. Así que Judá no había sido tomada por los asirios, pero vamos a ver que ahora es llevado por el imperio babilónico. And there are three captivities, three exiles. 3 exilios o cautiverios. The first one took place in 605 BC. El primero pasó ahí en el año 605. This is the one that Daniel and his three friends are a part of. Esos son el que conocemos donde se llevan a Daniel y a sus amigos. That's what we look at in Daniel chapter 1, verse 1. Eso es lo que podemos ver ahí en Daniel capítulo 1, versículo 1. Would you read it for us? Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. So the context is Jehoiakim is king. Así que el contexto es que Joacim es el rey In Israel, en Israel, or Judah, I should say. en Sorry. Judá, perdón, debería decir, But he's just a puppet king. pero él simplemente es como un títere, He's going to be taken in captivity. porque él va a ser llevado a cautiverio. He's the 17th king of Judah, Es el rey número 17 de este imperio. and the golden age is a distant memory. Y la época dorada ya también había quedado muy atrás en el pasado. Daniel and his three friends are going to be taken in 605 BC. Y Daniel y sus amigos son llevados a cautiverio en el año 605. And then 597 BC, Nebuchadnezzar is going to return. En el año 597 Nabucodonosor vuelve And in that return and captivity or exile, he's going to take Ezekiel and about 10,000 Hebrews. y en ese cautiverio o exilio se va a llevar a Ezequiel y a unos 10.000 hebreos. One more time, Nebuchadnezzar returns. Una vez más retorna Nabucodonosor And 586 is final deportation en el año 586 y vemos ahí la deportación final and the destruction of Jerusalem y la destrucción de Jerusalén and the destruction of the temple. y la destrucción del templo. This is a sad, sad day. Y este es un día muy, muy triste. And this is the context we find Daniel and his three friends. En este contexto es que encontramos a Daniel y sus 3 amigos. They are ripped out of their homeland. Son arrancados de su tierra natal And the historical context we read here in chapter 1, verse 1. y el contexto histórico lo pudimos ver acá en el versículo 1. Daniel and his three friends are ripped out of their land, Daniel y sus 3 amigos son arrancados de su tierra, away from their people, alejados de su gente, away from their parents. alejados de sus padres, They're probably teenagers. seguramente eran adolescentes. Can you imagine? ¿Te podés imaginar algo así? We read this passage so frequently or know about it so clearly. Conocemos o leemos este pasaje frecuentemente, lo That it's- conocemos bien, It's easy just to read it and not put ourselves in their shoes.
Y es fácil por ahí leerlo, pero no colocarnos en sus zapatos. Imagine the emotional impact this would have had. Imagínate el impacto emocional que hubiera tenido esto. Ripped away from your family, Arrancado de tu familia, ripped away from your land, arrancado de tu tierra, taken to a foreign land, llevado a una tierra extranjera, miles and miles away. kilómetros o millas y millas de distancia. The sorrow they must have faced. Ese dolor que habrán sentido. That happens in our world today, doesn't it? Where war-torn countries do the same. Y eso pasa en nuestro mundo hoy con países que están enfrentando guerras. That happened not that long ago in Israel, where hostages were taken captivity and are still in a hostage situation. Pasó hace poco tiempo en Israel, donde son llevados cautivos y aún están sufriendo ese cautiverio hoy. This is what Daniel and his 3 friends faced. Esto es lo que enfrentó Daniel y sus 3 amigos. Look at verse 2. Fíjense lo que dice el versículo 2. Well, before I get there, let's think about Babylon. Pero antes de leer el versículo 2, vamos a pensar un poquito en Babilonia. The Bible speaks of Babylon quite a bit. La Biblia habla bastante de Babilonia. Daniel speaks of Babylon. Daniel habla de Babilonia. We're going to see Peter refers to Babylon. Vamos a ver que Pedro también se refiere a Babilonia. The book of Revelation speaks of a future Babylon the Great. Y en Apocalipsis vemos que también se refiere a una futura Babilonia. This Gran is the most Babilonia. powerful city in the world, Esta es la ciudad más poderosa del mundo. most powerful nation in the world at the time. La nación más poderosa del mundo en ese momento. And Babylon in the Bible becomes a figure or a reference to the system of the world that opposes God. Y en la Biblia vemos a Babilonia como que se refiere como el sistema del mundo que se opone a Dios. So I think Peter's referring to Babylon, referring to Rome in 1 Peter. Pienso que Pedro cuando habla de Babilonia se refiere a Roma, cuando habla en 1 Pedro de Babilonia. And I think the book of Revelation, when it talks about Babylon, speaking of this city that's established, that's going to grow in power and be Y en just as evil Apocalipsis, as the old Babylon. También cuando habla de esta ciudad grande que crece en maldad, habla de esta Babilonia. But if Babylon's spoken of so much in the Bible, Pero si se habla tanto de Babilonia en la Biblia, you'd expect we should find it somewhere. pienso que debemos encontrarlo, ¿no? One of my specialties is biblical archaeology. Una de mis especialidades es la arqueología bíblica And one of the things I love about biblical archaeology, y una de las cosas que me encanta de eso, as it relates to apologetics, what I'm teaching this week, en lo relacionado a la apologética, que es lo que estoy enseñando esta semana, is that the Bible time and time again, archaeology time and time es again que la affirms arqueología vez tras vez se refiere the biblical historicity. o afirma la veracidad histórica de And la so Biblia. I've been to a lot of the biblical lands. Así que he visitado diferentes lugares I've not made mencionados it en la yet to Biblia, Babylon. I've not made it yet to y Babylon. todavía no llegué a Babilonia Because ancient Babylon has been discovered. It's in modern day Iraq. porque la antigua Babilonia fue descubierta, está en lo que hoy conocemos como Irak. Not a real safe place to Y travel. no es un lugar muy seguro para ir y viajar hoy en día. Some of you, Algunos de ustedes, maybe a few, are old enough to remember the name Saddam Hussein. si recuerdan el nombre de Saddam Hussein, por ejemplo, This is Saddam Hussein's his palace that he was building in ancient Babylon. este es el antiguo palacio que él estaba construyendo ahí en la antigua Babilonia. Saddam Hussein was wanting to restore Babylon to its greatness. Saddam Hussein quería restaurar Babilonia a su grandeza antigua. He had dreams of grandeur, of a vision of greatness. Tenía esa visión y sueño de volver a esa grandeza antigua. Do you know the Bible says that Babylon won't be rebuilt, this city, ancient city? Y sabes que la Biblia dice que no va a ser reconstruida Babilonia, la ciudad. That's my interpretation. A lot of scholars believe that as well. Es mi interpretación y hay otros estudiosos que tienen esa misma opinión. That there's biblical prophecy saying it's going to be laid in ruin because of Hay what profecía bíblica Nebuchadnezzar diciendo que did. va a permanecer en ruinas por lo que hizo. Saddam Hussein never was able to rebuild Babylon. Saddam Hussein nunca pudo restaurar Babilonia. Here's more Google Earth Esa picture. es foto de Google Earth. Here is some of the remains of the Ishtar Gate, Esto es lo que queda ahí de la entrada del este. the gate that Nebuchadnezzar himself built. Es una entrada que construyó Nabucodonosor. Our German friends here, you can visit it in Germany, La podés visitar en Alemania. A los que son de Alemania lo pueden ir a ver esto, in Berlin, porque está en Berlín. in the Pergamum Museum. En el museo que se llama Pérgamo. It was reconstructed. Fue reconstruido. That's what it looks like.
Eso es como se ve hoy It's in a museum. y está en un museo. This is going to be the background for my slide, my PowerPoint. Y esto es lo que vamos a utilizar como la parte de atrás del PowerPoint en este día. It is huge. Es enorme. We can see why he was so proud and arrogant. Podemos ver por qué era tan orgulloso o arrogante. We can see why Belshazzar was partying even as Darius is Podemos coming to ver conquer. cuando en esas fiestas de Darío, cuando vinieron a conquistar, cómo se sentían. And it was reassembled, and it's got 2 levels. The second level can't even fit in the museum. It's so large. Y esto es tan grande que tiene 2 niveles, pero el segundo nivel ni entra en el museo de lo grande que es. This is Babylon the Great. Esto es la Gran Babilonia. Vemos ahí que el versículo 2, el Señor entregó. Verse 9, God granted Daniel favor. Vemos en el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia. Verse 17, God gave them knowledge. Vemos en el versículo 17, Dios les dio conocimiento. Later on in chapter 4, we're going to see Nebuchadnezzar thinks he's the great one who built this. Y vemos después más adelante en el capítulo 4, cuando Nabucodonosor cree que él es el gran personaje que creó todo esto, And God makes him a beast. y Dios lo convierte en una bestia. Says, you're not going to claim my glory. No vas a apropiarte de mi gloria. From the most powerful man in the world Desde el hombre más poderoso del mundo to a beast that would eat and crawl on his, pasó a ser una bestia God's sovereign over all. que caminaba en 4 patas y caminaba y Book comía of pasto. Daniel, another theme Fijémonos en otro is the tema. theocratic kingdom, the kingdom that's going to come in the future. Es el reino que va a venir en el futuro. Just as God raises up Babylon and is going to tear Babylon down, Así como hace Dios que aparezca Babilonia, lo va a derrotar, there is going to be a kingdom. va a llegar un reino. Daniel 2, En Daniel capítulo 2, represented in this stone made without human hands. representado en esa gran roca construida por manos humanas. God's going to install this kingdom. Dios va a instalar este reino. This stone fills the whole earth. Esta roca abarca todo el mundo. It's not a localized small kingdom. This is global. No es algo local, sino que es algo global. And so the book of Daniel brings encouragement to Daniel and his 3 friends. Así que el libro de Daniel trae ánimo a Daniel y a sus amigos. And all those who are in captivity, Y a todos aquellos que están en cautiverio, that have wicked empires ruling over them, que tienen imperios malvados que los están gobernando, have wicked kings like Nebuchadnezzar and Belshazzar. que tienen esos reyes perversos gobernándoles como Nabucodonosor o And Belsasar. and the book of Daniel tells us that there's going to be a kingdom one day Y el libro de Daniel nos dice que va a haber un reino un día where we'll have a righteous king. donde va a haber un Dios justo He'll rule from the throne of David in Jerusalem. que va a reinar del trono de David en Jerusalén. It will be installed by God himself Va a ser instalado por Dios mismo when he arrives in the clouds. cuando llegue en las nubes. And those who are persecuted, Y aquellos que estén siendo perseguidos, those who are oppressed, los que sean oprimidos, esa es la palabra, will be rewarded, van a ser recompensados and the wicked will be judged. y los malvados van a ser juzgados. You ready for that day? ¿Estás ansioso por ese día? Are you tired of wicked rulers and all of our empires, all of our ¿Estás nations cansado represented here? de aquellos que nos gobiernan de una manera malvada? Daniel and his 3 friends were. Daniel y sus amigos lo estaban. And the book of Daniel, by the way, is one of the favorite books of the persecuted church around the world Y el libro de Daniel es uno de los preferidos de la iglesia que es perseguida en diferentes partes del mundo. because it's a reminder that God's righteous kingdom will be installed one Porque day. es un recordatorio de que el reino justo y bueno de Dios va a ser instalado un día. And we say, Lord, come Jesus. Y decimos, ven Señor Jesús. The theological context is the Lord gave Jehoiakim. El contexto teológico es que Dios le dio a Joacim. Nebuchadnezzar thinks he's this intelligent mastermind, Nabucodonosor piensa que es ese ser inteligente, la mente maestra, this military beast o esta bestia militar who can build this amazing kingdom. que puede edificar este gran y asombroso reino. But 3 times, chapter 1 alone says the Lord gave. God is behind. Pero 3 veces vemos que dice Dios hizo o Dios dio. What is Satan's threefold plan for you today? ¿Cuál es ese plan que tiene 3 partes para vos hoy? And what was Satan's threefold plan, or Nebuchadnezzar's threefold plan? Que fue el mismo que tuvo Nabucodonosor. First was isolation. En primer lugar, aislamiento.
We see that in chapter 1, verses 3 and 4. Vemos eso en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Daniel and his three friends are isolated. Porque vemos que Daniel y sus amigos fueron aislados, They're ripped out of their homes, quitados de sus hogares, out of their land, de su tierra, away from their parents. alejados de sus padres. But Daniel and his three friends, they're not going to be able to rip God out of their heart. Pero lo que no pudieron hacer es arrancar a Dios de su corazón. He was counting on isolating them. Él estaba contando con aislarlos. By the way, what's the most valuable resource of any nation? ¿Qué es el recurso más valioso de cualquier nación? Is it gold? ¿El oro? Is it silver? ¿La plata? Is it diamonds? ¿Diamantes? Is it land? ¿La tierra? No. The greatest resource El is its recurso más youth. grande es su juventud. It's you. Ustedes. You're the greatest resource of your nations you represent. Ustedes son el recurso más grande de la nación que representan. And Nebuchadnezzar knew that. Y Nabucodonosor sabía eso. Nebuchadnezzar took the best and the brightest from Jerusalem. Nabucodonosor sacó a los mejores, a los más brillantes para llevárselos. He knew that if he could take the best and the brightest, Sabía que si podía llevarse los mejores a los más brillantes, isolate them from their people, aislarlos de su gente, from their land, de su tierra and even from their God, y aún de su Dios, he thought he could make them great citizens of Babylon. él pensaba que podía ser los grandes ciudadanos de Babilonia. And so Nebuchadnezzar isolates them, Así que él los aísla, takes them in captivity. los lleva en cautiverio. This is a danger for Christians, isn't it? Y es un peligro para nosotros como cristianos, ¿no? To be isolated from other believers, Ser aislado de otros creyentes it's a recipe for disaster. es una receta para el desastre. We need each other. Porque nos necesitamos unos a otros. Our spiritual growth takes place in community. Nuestro crecimiento espiritual tiene que ver con la comunidad. And Daniel and his three friends were determined Y Daniel y sus tres amigos se habían determinado not to be assimilated. de no asimilarse o mezclarse con esa gente. And so verses 3 and 4, they're ripped out of their land. Así que vemos versículos 3 y 4 que son arrancados de su tierra. Step number 2 for Nebuchadnezzar El paso número 2 para Nabucodonosor and for Satan, y para Satanás, for you, is to indoctrinate you. para vos hoy es el adoctrinamiento. In verses 4 and 5, we see that Daniel and his three friends and all of these youth that are taken, Versículos 4 y 5 vemos a Daniel y sus amigos y todos estos jóvenes que habían sido llevados they're trained in the ways of Babylon. empiezan a ser entrenados en las maneras de Babilonia. They're trained in the doctrine of their gods. Son entrenados en la doctrina de sus dioses, They're taught to be good Babylonian citizens. porque se les empieza a enseñar a ser buenos ciudadanos de Babilonia. They're being indoctrinated. Ven ahí el adoctrinamiento. And that's what the world is attempting to do to you and to me today. Y eso es lo que el mundo quiere hacer con vos y conmigo hoy. In apologetics this week for the first year students, En apologética esta semana con los alumnos de primer año we're talking about worldviews. estamos hablando de la visión del mundo. The non-Christian worldviews are hostile to the Christian El mundo worldview. no cristiano es hostil hacia el mundo cristiano. You are just spiritual bigots. Ustedes son un target o una espiritual, ¿no es cierto? Están apuntados Intolerant, y son intolerantes hacia nosotros, closed-minded. porque ustedes tienen una mente cerrada según ellos. You're dinosaurs. Son dinosaurios. Worse than that, you hate everybody that doesn't believe what you believe. O aún peor que eso, hacen creer que ustedes odian a todos aquellos que no creen lo mismo que creen ustedes. At least that's what they say. Por lo menos eso es lo que dicen. We know better. Nosotros sabemos que no es así. But the world's trying to indoctrinate you Pero el mundo trata de hacer ese adoctrinamiento and teach you its mindset y enseñarte su forma de pensar. with the final step of assimilating you. Y con el último paso ahí vemos la asimilación. And we see that in the first chapter of Daniel. Vemos ahí eso también en el capítulo 1 de Daniel. We see it especially depicted in the changing of names, Vemos esto especialmente cuando se le cambian los nombres. taking their Jewish names and replacing it with Babylonian names, Le sacan sus nombres judíos y le dan nombres babilónicos. names that represent their gods, Nombres que representan a sus dioses so they would forget about Yahweh,
para que ellos se olviden de Jehová and make them the best Babylonian citizens. y hacerlos, convertirlos en los mejores ciudadanos de Babilonia. Nebuchadnezzar's plan El plan de Nabucodonosor, was to isolate them from other believers, aislarlos from de their otros land, creyentes de su tierra, to indoctrinate them in the ways of the world, de adoctrinarlos en las formas del mundo, the Babylonian worldview, en esa mentalidad del mundo como lo veían los babilónicos en esa época, and to assimilate them to make them the best Babylonian y citizens. asimilarlos a ese lugar para hacerlos los mejores babilonios que podían ser. And Satan wants the same for you. Y Satanás quiere hacer lo mismo con vos. He wants to isolate you. Quiere aislarte, He wants to indoctrinate you quiere adoctrinarte and assimilate you so you're just like everyone else. y quiere que te mezcles y que asimiles las cosas del mundo para que seas como todos los demás. So you're no longer the light and salt. Para que no seas más ni la luz ni la sal. So you're no longer effective in reaching the lost. Para que no seas más efectivo en alcanzar a los perdidos. Daniel and his 3 friends were determined Daniel y sus 3 amigos fueron decisivos y tomaron esa decisión firme. Nebuchadnezzar could rip them out of their land, Nabucodonosor los podía arrancar de esa tierra, away from their parents, lejos de sus padres, away from their people, lejos de su gente, even away from the land of their God. aún más allá o lejos de la tierra de su Dios. But they couldn't rip God out of their heart. Pero no pudo nunca arrancar a su Dios de su corazón. I guarantee you, Nebuchadnezzar was very effective for most of the Jewish people. Te puedo garantizar que Nabucodonosor fue muy efectivo para tal vez la mayoría de esos jóvenes que fueron llevados. But not for Daniel and his 3 friends. Pero no con Daniel y sus 3 amigos. They were determined to honor God. Porque tuvieron esa determinación de honrar a Dios. Daniel and his 3 friends Daniel y sus 3 were amigos determined to live their lives based upon their internal biblical principles rather than the world's external pressures. estaban decididos a vivir sus vidas basándose en principios bíblicos internos y no en las presiones externas del mundo. We live in a world that doesn't like what we stand for. Vivimos en un mundo que no le gusta lo que nosotros representamos. And it's a lot easier to just become like them Y es más fácil convertirnos en uno de ellos and become assimilated. y asimilar su manera de pensar. But we need to be like Daniel and his 3 friends. Pero debemos ser como Daniel y sus 3 amigos. To determine to live our lives based upon our internal biblical principles rather than the world's external pressures. Vivir determinados o decididos a vivir nuestra vida basándonos en principios bíblicos internos y no en las presiones externas del mundo. This isn't a new concept. Esto no es un concepto nuevo. Esteban and I were taught this by Esteban- George Tice 20-some years ago. A Esteban y a mí se nos enseñó esto en el Instituto Bíblico hace 27 años por George Tice. But it's a timeless truth we all need to hear. Pero es una verdad sin tiempo que todos tenemos que escuchar. We're determined Que tenemos que ser determinados, decididos to live our lives a vivir nuestras vidas based upon our internal biblical principles basados en los principios bíblicos internos rather than the world's external pressures. y no con las presiones externas del mundo. Will you repeat that with me? ¿Lo repetirían conmigo? I'm determined Estoy determinado to live my lives a vivir mi vida based upon our internal biblical principles basado en los principios bíblicos internos rather than the world's external pressures. y no en las presiones externas del mundo. Will you pray with me? ¿Oran conmigo? Lord, we thank you for the great example of Daniel and his 3 friends. Padre, te agradecemos por el gran ejemplo de Daniel y sus 3 amigos. We thank you that you are sovereign over all, Te agradecemos porque eres soberano sobre todas las cosas. that you gave, Nos diste. that you gave wisdom to Daniel and his 3 friends. Tú le diste la sabiduría a Daniel y sus amigos. And we're excited for the day where you will install your kingdom, Y estamos ansiosos del día que establezcas tu reino, where righteousness will thrive, donde lo más grande va a ser tu grandeza y tu bondad. where wickedness will be judged swiftly, quickly. Y la maldad va a ser juzgada rápidamente. In the meantime, Pero mientras tanto, help us ayúdanos to live in light of eternity. a vivir a la luz de la eternidad. Help us Ayúdanos to be determined a ser determinados to live based upon your biblical principles basado en tus principios bíblicos rather than the world's external pressures. y no en las presiones externas del mundo. And it's in your Son, Jesus Christ's name, we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.